tal? Buenos días. Hoy es sábado 3 de octubre del 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet para todo el mundo. Para todo el mundo. Saludo con afecto, como siempre y como todos los sábados, a la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, bienvenida. Gracias, doctor Julio Sergio. Gracias, licenciado Gilberto Martínez. Buenos días a todos que nos hacen el honor de seguirnos. Gracias. Por supuesto, saludo con afecto también al maestro Gilberto Martínez Apodaca, que nos acompaña desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, un poquito pegado ahí a la hermana República de Cacalotán, maestro Gilberto. Gracias, muy buenos días, apreciados compañeros, doctora Almaluz, licenciado Julio. Pues aquí estamos nuevamente, como todos los sábados, dispuestos a entrarle a este asunto tan llevado y traído y que va a dar todavía para más. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Gabriel Andrés Campoli. Él es experto en Derecho Constitucional. Nos acompañará para la segunda media hora del programa. El programa el día de hoy lo dividiremos en dos bloques, abordando el mismo tema. En la primera media hora haremos un análisis político del tema tan socorrido y recurrido que fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar constitucional la consulta ciudadana que envió el presidente de la República. Bien. Por supuesto también darle las gracias a todas las personas que nos hacen el honor de acompañarnos todos los sábados, el público del Cuarto Pulso está creciendo, el programa se está posicionando. Esto, por supuesto, es al esfuerzo que hemos estado realizando, pero también a la preferencia que la audiencia nos ha estado brindando. Antes de iniciar, quisiera emitir mi apoyo o dar mi apoyo y solidaridad a los programas Línea Directa, a la revista Espejo, a la revista Río 12. Son medios de comunicación que, al igual que nosotros, transmiten a través de las distintas plataformas, y la semana que pasó fueron objetos de ataques cibernéticos. Están ellos ya en un proceso de denuncia, pero desde aquí les mandamos nuestro apoyo y nuestro respaldo y nuestra solidaridad a estos medios de comunicación. Bien, este tema ya lo habíamos traído a la mesa del Cuarto Pulso. La Suprema Corte de los Milagros. El día jueves la Corte declaró constitucional la iniciativa de ley que el presidente envió para declarar constitucional precisamente las consultas ciudadanas. La Corte está integrada por 11 ministros. El voto fue dividido, 5 a favor del proyecto que había realizado el ministro José María Aguilar y 6 a favor del proyecto o de la iniciativa que envió el presidente de la República. Me parece que tan digno hubiera sido para la Suprema Corte de la Justicia de la Nación decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se necesitaba una consulta para llevar a juicio a los 5 expresidentes, y que lo que se requiere es que la Fiscalía General inicie un proceso judicial y que el gobierno haga su trabajo. Una primera opinión, doctora Alma Luz Bernal.
Sí, buenos días. Gracias, doctor Julio, amigo Gilberto. Yo me quería poner de negro el día de hoy para estar con ustedes, de verdad. Por ahí se dice que los mexicanos nos golpean diciéndonos que los mexicanos no apoyamos a nuestro presidente, que no creemos en él. No, no se trata de tener fanatismo. Se trata de realmente que los cambios queden y se sustenten de forma firme y contundente para poder que exista una cuarta transformación real, fundada. ¿A qué me dirijo? Es lamentable que de la introducción del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia ya nos esté definiendo cuál será su sentido cuando refiere: esta no es una jurisdiccional, es una atribución atípica, es decir, no está dentro de las funciones. Y más adelante refiere que la consulta popular se estableció como un medio de participación que está diseñada para integrar a todas las personas al debate público y hacer posible una ciudadanía robusta. ¿Y qué acaso la Suprema Corte de Justicia no es el máximo órgano jurisdiccional legal de nuestro país? Dos niveles. Y ahí me voy a detener tantito. Por si muchos olvidaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es eso, nuestro máximo órgano. Pero eso no quiere decir que en el derecho internacional no existan otros recursos para resolver una controversia, aunque tarden años, como el caso Rosendo Radilla Pacheco, por ponerles uno. Pero existen otros mecanismos para resolver una legalidad. Cuando refieren eso mismo, Saldívar dice: nos corresponde abrir las puertas de la vida institucional a quienes históricamente han estado excluidas de ellas. Me perdona, con todos los años que tiene de estudiar y de ser magistrado, doctor Arturo Saldívar, cuando el ciudadano ejerce su voto libre y consciente, le da una representación para que actúe a su nombre. Y entonces, si le doy la representación y actúa a mi nombre, también tengo que tener un mecanismo de represión si actúo mal a mi nombre. Y siempre lo hemos tenido, pero nunca lo hemos aplicado. Y aquí está la confusión de la ciudadanía. Hay muchos festejando, creyendo que ya está por hecho, que ya esto es vinculatorio, ya son culpables. No. Ojalá me permitiera en la otra intervención, doctor, poner en pantalla las dos preguntitas, la que se planteó y cómo quedó, para que vea el manejo del juego de palabras. Hay que saber leer muy bien entre líneas. Gracias. Muy bien, ya tiene, doctora, la posibilidad de su próxima intervención. Gracias. Ya le compartimos pantalla. Sí, la Corte decidió seguirle el juego al presidente y optar por el circo de la justicia, al convertir al Poder Judicial en la caja que resuelve las necesidades políticas de López Obrador. No lo hicieron de una manera letal. En su exposición de motivos del ministro presidente Arturo Saldívar, dijo que eso era un avance para la democracia. Le pegaron un tiro a la democracia, maestro Gilberto. Y voy a retomar lo que la doctora dijo. Yo preguntaría, ¿qué celebra? ¿Qué es lo que celebra? Maestro Martínez Apodaca. Bien, pues lamento decirles o recordarles lo que dije el sábado anterior. Te los dije, esto no se acaba hasta que se acaba. Y yo también se lo digo, todavía no se acaba. Y ahorita nos darán luz y claridad en cuanto a ese tema. Bueno, ok, estamos en lo cierto, aún no se termina, pero esto fue un paso trascendental.
estemos algunos de acuerdo y estén otros en desacuerdo. Y bueno, así es la democracia, así es la vida, y tenemos pues, que aceptar que se gana o se pierde. Por ahí un amigo mío comentaba, abogado, ahora en la semana, tocando el tema de que no era un partido de fútbol, que nada más debemos decir pues ganamos o perdimos, ¿no? Pues no, no es un partido de fútbol, pero al final de cuentas es la regla en la Suprema Corte, en el Pleno, la votación, ¿sí? Y quien obtiene la mayoría, pues es el que ganó en ese momento con su argumentación, con sus posturas, ¿sí? Y como bien lo dice la doctora, el ministro presidente, pues desde el principio fue muy claro, dijo, esta es mi postura, y dictó una cátedra para mi punto de vista, dando pues los pormenores de cómo él concibe el momento histórico que estamos viviendo, porque hay que entender también que como él lo dice, es atípico. Estamos viviendo tiempos nuevos y tenemos que pues, acostumbrarnos también de cierta manera a transitar por estos tiempos nuevos, ¿sí? Y no quemar incienso a nadie en particular siempre por todo, como tampoco hay que pues enjuiciarlos en forma negativa por otras situaciones, ¿no? La realidad, la doctora comenta precisamente de parte del discurso inicial del ministro presidente, y sí, yo estoy de acuerdo totalmente, donde dice que para cumplir con este propósito, la Constitución no se encomendó la tarea de desplegar una función político-constitucional, en el sentido de que nos corresponde abrir las puertas de la vida institucional a quienes históricamente han estado excluidos de ella. ¿De qué nos sirve tener una ley de consulta popular? Pues si no la usamos, ¿sí? ¿De qué nos sirve que la Constitución en el artículo 35, fracción octavo y subsecuentes nos dé las reglas para la consulta popular si no vamos a desplegar ninguna acción para precisamente dirimir ideas entre nosotros mismos, ¿no? Muchos han planteado, sí. Aquí quiero hacer una observación, porque me parece que es pertinente, ¿no? Maestro Gilberto Martínez, sí son necesarias a lo mejor posiblemente las consultas, pero no en el caso concreto, no en el caso concreto. No se pueden someter a consulta todos aquellos temas que vayan en contra de violación de derechos humanos. Hay un mundo de temas que pueden ser consultables a través de la figura del artículo 35 constitucional. El tema es que no puede ser consultable, no porque específicamente viola derechos fundamentales. Adelante, maestro. ¿Qué pasa con los derechos de las víctimas que se sienten ofendidos? Una gran parte de la población mexicana. Para ellos sería violatorio a sus derechos humanos el que la Corte hubiera resuelto en contrario. Estamos en un punto de partida donde algunos consideramos tener la razón y otros no. Esa es la discusión. El artículo 35 es muy claro. El artículo 35 es muy claro. Los ministros, los 6 que votaron a favor, le dieron la vuelta al artículo 35. Estuvieron rodeándole al artículo 35. Y más, incluso hay votos concurrentes. Hay 2 votos concurrentes que dicen, no estoy de acuerdo con el contenido, ¿no? Porque sí viola derechos humanos, dicen esos votos concurrentes. Pero hay que replantear la pregunta, dicen, ¿no? Entonces, no es que esté ahí el artículo 45, no es, y la posibilidad de realizar consultas sin que se puedan excitar
Lo que pasa es que en el caso concreto no pueden ser consultados ni la justicia, máxime que viola los derechos fundamentales, que el día de mañana puede ser el suyo, el de la doctora, el de Rosario, el del doctor Gabriel Campoli. Adelante, doctora Alma Bernal. Exactamente, es que no es que estemos en contra, por lo menos yo, de la nueva ley para consulta popular. No, está genial, una participación después de las urnas, el seguimiento, perfecto, pero hay temas que no pueden ser cuestionables porque entonces van y violan otros derechos, tanto del responsable como el de las víctimas, y al final queda la incertidumbre por el desconocimiento y crea ignorancia, porque hay muchos mexicanos que ya están festejando, no que se va a volver a consultar con el nuevo planteamiento de la pregunta, no, ellos tienen en su cabeza aquí, la corte dijo que sí pueden enjuiciar a fulano, mangano y perengano, ándele, para que sepa fulano partido color. No, eso no es lo que se resolvió, y ahí es donde yo insisto, es donde se debe de trabajar, hacer las cosas bien en base y fundamentada. Todos tenemos derecho de opinar. Ahora que están las benditas redes sociales, desde lo escondido, desde lo oscurito, lanzan los comentarios y tú no sabes si aquella persona que ha hecho, qué descrédito ha dado, qué ha aportado a la sociedad, pero es muy fácil echar la culpa. Y aquí está pasando lo mismo. La Suprema Corte de Justicia pues tenía presiones, quizás del presidente, quizás del montón de personas que estaban afuera, quizás de la mañanera cuando dijo el presidente que si la Corte decía que no, él sí iba a ir a reformar la Constitución. O sea, o le atoras o qué pasa. Y ahí es donde estriba el problema de levantar un pueblo de esta manera, cuando va a perder el control. Quizás nuestro presidente esté muy sentado en sus ideales y no se vaya a apartar de él, y qué bueno, pero tampoco puede poner las manos en el fuego por las demás personas que no levanten a otros. Y eso es un peligro social, y ese sí nos afecta a todos. Coincido, suscribo, doctora Alma Bernal. El pueblo sabio está confundido. Sí. El pueblo sabio está confundido. Hay que decirle al pueblo sabio que no se necesitan trámites especiales para enjuiciar a expresidentes. Los expresidentes son ciudadanos comunes, como ustedes, como yo. De suerte tal que si violentan el marco, el marco legal, en este caso, son sancionables, sus conductas son sancionables. Está la ley, está el Código Nacional de Procedimientos Penales y está la propia Constitución. Está la propia Constitución. Y ya hay un marco que lo regula. Si en el pasado no se enjuiciaron a expresidentes, pues fue por falta de voluntad, porque el marco normativo ha estado ahí desde siempre. Entonces, hoy es lo mismo. No necesita el presidente esto, no lo necesita. Por supuesto que es mediático, por supuesto que es electorero, por supuesto que es populismo. Maestro Gilberto Martínez. Difiero con el punto de vista, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para decir lo que opinamos, ¿sí? Creo que los ministros que se opusieron a declarar la constitucionalidad de la consulta, pues no entendieron o no quisieron entender desde el inicio de que abrió la sesión el ministro presidente Arturo Saldívar, donde les dice que únicamente van a tratar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, que no se van a meter a analizar la pregunta, ¿sí? Entonces, y en todas sus intervenciones de los ministros, sobre todo de esos 5 que votaron en contra, pues estuvieron metiéndose con la pregunta que ya les había aclarado el ministro presidente, que no iba a tocarse porque no era la materia. Les explicó de una y otra manera, con manzanitas y todo, de que si en caso de que obtuviera mayoría
la constitucionalidad, entonces entrarían en un receso para ellos replantear la pregunta. Aún así, esos 5 ministros en particular estuvieron enredando el asunto con la pregunta que ya lo había aclarado el ministro presidente, que no tenían por qué tocarla, no tenía ningún sentido, ¿sí? Y creo que desde ahí ellos estuvieron, pues, enredando su propio asunto. Bueno, mire, para empezar, hay un formato con las que las sesiones de la Corte se rigen. Quiero decirle, maestro Gilberto, que en ese formato, quien termina haciendo su exposición de motivos es el propio presidente. Y aquí inició el ministro presidente haciendo su exposición de motivos. Esto, por supuesto, que incide en el ánimo del resto de los ministros. Tan incide que usted lo está citando, que él les dijo cómo se iban a hacer las reglas del juego para la exposición de motivos de todos y cada uno de ellos en su participación. Desde ahí es anómalo esto. El presidente, el ministro presidente es el que termina formulando su exposición de motivos, maestro Martínez. Haciendo partido de un análisis de la política cuando no son facultades de la Corte, esos son meramente jurisdiccionales. Bueno, me parece a mí muy desafortunado. No hay nada, a mi juicio, que celebrar. El propio ministro presidente se tragó sus palabras en su exposición de motivos del año 2013, cuando introdujo la figura del efecto corruptor en el asunto de Florán Cassette. Palabras más, palabras menos, dijo, de nada sirven estos derechos, la presunción de inocencia y el juicio justo, cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable de un hecho delictivo. Entonces, pero ya estaban en el juicio de Florán Cassette. Esto no tiene ninguna relación con lo que estamos tratando, porque aquí no estábamos dentro de un juicio en contra de alguien. Ahorita no estamos no se inició juicio en contra de los expresidentes, y fue hasta el cansancio la explicación del ministro, ¿sí?, de que no era vinculatorio lo que se llegara a resolver, tanto para la Fiscalía General como para los jueces. O sea, no tendrían que seguir a pie juntillas cualquier sentido que surgiera de esta determinación. Lo de Florán Cassette era un juicio que estaba en curso y en función de ello se pronunció. Aquí no tiene relación una cosa con la otra. A ver, compañeros, disculpen, entiendo, cada uno es cierto, uno era juicio, el otro no, gracias. Los invito a que veamos la pantalla y nos vayamos por la comprensión lectora. La pregunta es la misma, el sentido es el mismo, está buscando esclarecer los hechos y llegar a una responsabilidad, está buscando una reparación del daño. Los invito a la comprensión lectora y es donde yo sigo haciendo hincapié. Están muy bien los cambios, está muy bien que tengamos una cuarta transformación. Todos necesitamos, estamos ávidos de cambio, pero cambios reales y sustantivos. ¿O está haciendo López Obrador de que sea el primero en ser enjuiciado con todo lo que está cambiando? Esto le va a costar al pueblo, el capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador le va a costar al pueblo más de 8,000 millones de pesos para realizar la consulta el 1 de agosto del próximo año. Dinero que no tiene el INE, dinero que no ha sido presupuestado, y si el destino fuera realmente el sentir del pueblo, igualmente es
muy. Valía la pena el costo. El problema es la violencia que se está levantando con el populismo. Yo no voy a quitar el dedo del renglón de ese temor como ciudadana. Bien, ya habíamos adelantado bien, ya habíamos adelantado que el tema iba a dar para más. Eh, aquí se me quedan muchas cosas, maestra, si nos hace el favor de quitar la pregunta, gracias, muy amable. Pues precisamente para darnos luz y claridad, maestro Gilberto Martínez, y no entrar en una discusión rapaz. No, Vamos tenemos como invitado al doctor Gabriel Campoli para que nos aclare esta y otras dudas que se vayan generando en el desarrollo del resto del programa. Doctor Gabriel Campoli, bienvenido. El doctor Gabriel Campoli es experto en derecho constitucional, es de origen argentino, pero con un sentimiento mexicano como el de maestro Gilberto Martínez en fiestas patrias. Campoli, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, aclaremos algo. Estoy naturalizado hace más de 17 años, por lo tanto, soy mexicano de cualquier manera. Qué bueno, qué bueno. Es más, mexicano por elección y no por un simple accidente geográfico, como digo siempre. y cuenta más, doctor. Bien, estaba en parte escuchando los argumentos que estaban hablando y creo que lo importante que estamos olvidando es una cosa muy sencilla. En principio, es la primera vez que se activa este mecanismo constitucional. Es decir, aquí hay un momento histórico muy particular y es que es la primera vez que la Corte toma una resolución de este tipo, sobre si es constitucional o no la materia de una consulta. Primero, eso es un hecho muy rescatable. ¿Por qué? Porque eso da pie a cuál es el mecanismo, cómo funciona, cómo debe llevarse, cómo se lleva la sesión y cómo se lleva una votación. En principio. Es decir, si, a ver, me voy a remitir muy al pasado. ¿Estaba mal o estaba bien que alguien en algún momento en la historia iniciara el primer amparo? Estuvo bien, no importa el resultado de ese amparo. O sea, aquí el primer punto que tenemos que analizar es, hay una victoria jurídica y es, existió el mecanismo, está en la ley y se activó ese mecanismo. Eso es lo primero, ¿sí? Independientemente de cuál sea el resultado y cuáles sean las implicancias políticas. Yo voy a tratar de hacer un análisis jurídico, estrictamente jurídico, desvinculado de lo político, ¿sí? Entonces, primero, ese mecanismo está. Ese mecanismo se activó y funcionó, con los resultados que puedan o no agradar a unos o a otros. Eso ya es una cuestión de decisión personal y es una apreciación subjetiva. En segunda, en lo personal, ¿sí? Yo creo que la mayoría de las materias deberían ser consideradas constitucionales para las consultas. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sí?, las consultas lo que hacen es preguntar sobre una decisión política. Es decir, le preguntan a la Corte si pueden preguntarle al pueblo sobre determinada decisión política a tomar. En realidad ese es el objetivo del control que lleva la Corte. La Corte no dice si se los puede juzgar, si no se los puede juzgar, no dijo nada de eso. Lo que dijo la Corte estrictamente es, se puede hacer la consulta, punto. Eso fue todo lo que resolvieron ayer. O sea, no resolvieron si se los puede juzgar, si se los va a juzgar, si se va a iniciar un proceso. No resolvieron nada de eso. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo que es constitucional la pregunta. O sea, ¿por qué? Porque, pues, en principio, ¿sí?, la decisión de si se los va a juzgar o no se los va a juzgar es una decisión aparte, que en todo caso podrá ser materia de amparo, de inconstitucionalidad de leyes, de una serie de recursos que son totalmente independientes y que además no son colectivos. Es decir, yo no puedo preguntarle, hacer una consulta popular para decir, bueno, a ver, señores de votantes, ¿está bien o está mal que fulano sea culpable? No, eso sí no lo podría hacer, porque eso sería invadir la función jurisdiccional. Eso es una decisión de los jueces. Que sea o no sea culpable es una decisión de los jueces. Y no es lo que se preguntó.
O sea, lo que se preguntó es si les parecía bien a los votantes que se iniciara un procedimiento. Ahora, creo en lo personal que fue un retraso innecesario. ¿Por qué? Porque, ok, está muy bien, se hace una consulta popular el 1 de agosto. Eso significa que cualquier investigación en contra de los expresidentes no va a iniciar hasta después del 1 de agosto. Estamos perdiendo 10 meses de una posible investigación. Me parece, ¿sí?, que es retrasarlo, en principio. Ahora, sí estoy de acuerdo en que se hagan todas las consultas populares que los presidentes, bueno, de hecho, incluso los gobernadores o quien corresponda, decidan que tienen la necesidad de hacer. A ver, la consulta popular es un mecanismo político, no es un mecanismo jurídico. Es, ok, a ver, estoy, señores votantes, en su derecho de participación democrática, que me parece excelente, por una cuestión de gobernanza, de cogobernabilidad entre ustedes y nosotros gobernantes. ¿Les parece bien esta decisión que voy a tomar o no? Si ustedes me dicen que sí, bien. Si ustedes me dicen que no, no. Más allá de que sea vinculante con el tema del 40% y demás, porque pues, nadie puede anticipar los resultados de una consulta popular. Es decir, yo no puedo saber siquiera de antemano si tengo la participación al menos del 40%. Es decir, mi pregunta es la siguiente. Pero aquí, doctor, por la importancia, la Corte resuelve también que no es vinculante. No, sí, por eso estoy de acuerdo. O sea, a eso voy. Pero bueno, más allá de que no sea vinculante, bueno, no es vinculante. A ver, la Corte resuelve que no es vinculante porque no se le podría quitar a las autoridades de investigación la facultad que ya tiene, que además es una obligación. Es más, a ver, vamos a suponer un escenario jurídico diferente. Vamos a suponer que se hace la consulta popular, vota más del 40%, y la mayoría de ese más del 40% dice, no estoy de acuerdo con que se inicie una investigación. Eso no eximiría a la Fiscalía General de la República de tener que hacer igual la investigación. Porque si la Fiscalía General de la República no lo hace, incurre responsabilidad del fiscal, lo cual es un problema para el fiscal. O sea, luego, cuando él deje sus funciones, lo podrían enjuiciar a él por incumplimiento de los deberes de un funcionario público, que eso es otro tema. O sea, a eso voy. Por eso la Corte resuelve que no es vinculante en ese sentido. Es decir, el hecho de que sea vinculante, que tengan que hacer una investigación, pues ya, como decían hace un rato, las leyes ya existen para que tengan que hacerla. Es más, no necesitarían estrictamente preguntar. A ver, voy a hacer un ejemplo sobre otra cosa, ¿sí? Para quitarle contenido político y hacer un contenido estrictamente jurídico. Si alguien, caminando por la calle, ¿sí?, viene otra persona con un arma y lo asalta, ¿sí?, a la vista del público, lo detiene la policía de esa persona que estaba asaltando con el arma a la otra persona, ¿sí? Ok, eso es un delito de prisión preventiva oficiosa por el uso del arma. Vamos a empezar por ahí. Entonces, a ver, ¿tendríamos que hacer una consulta popular para ver si estamos de acuerdo que inicien una investigación en contra de esa persona? No me parece. Porque eso sería obstaculizar la acción de la justicia. Nos transformaríamos en un aparato muchísimo más burocrático, donde todo hay que estarlo preguntando. No, a ver, para eso hay funciones predefinidas de las autoridades. Funciones que las autoridades tienen la obligación de cumplir. Ahora bien, repito, más allá de cualquier cuestión política, más allá de que si es necesario o no es necesario, ¿sí?, lo que sí yo voy a rescatar, y es muy importante, es dos cosas. Primero, que es la primera vez que se hace este ejercicio, que es lo que decía hace rato, y lo segundo es que este ejercicio funcionó en favor de decir, bueno, adelante, se hace la consulta. Más allá de los resultados, más allá de la cuestión política, más allá de si está bien o si está mal. Es decir, yo en lo personal no creo que en atención a todos los argumentos y como fueron planteadas las situaciones, haya una violación de derechos humanos de ninguna de las 5 personas supuestamente involucradas.
porque finalmente pues ni los acusa de nada, ni los condena a nada, o sea, simplemente se está preguntando si se puede iniciar una investigación, nada más, es todo lo que está preguntando. O sea, la pregunta en sí como tal da el contexto. A ver, ahora sí voy a hacer el supuesto. Vamos a suponer que el día 1 de agosto, ¿sí? Se hace la consulta y la consulta dice, sí, estamos de acuerdo. Vota el 80% de los votantes para duplicar el margen necesario para que sea vinculante. Vota el 80% de los votantes y la gente dice, sí, estamos de acuerdo en que se inicie una investigación, porque eso es lo que van a contestar. Cuidado. Muy bien. Se inicia la investigación. Punto. No pasa nada. O sea, finalmente no pasa nada. O sea, y ese es el alcance que hay que entender. Es decir, cuáles son las consecuencias o cuáles son los efectos que provoca esa consulta popular. Es decir, podría estar en desacuerdo si la consulta popular fuera sobre otras cosas, como por ejemplo, no sé, está de acuerdo con que el presidente tenga 8 meses de vacaciones en un momento. A ver, eso es una cuestión legalmente definida y eso ya afectaría los derechos del presidente. Entonces, no, a ver, si ahí no estoy de acuerdo. Pero en este caso, la realidad es que el resultado, o sea, el resultado de la sentencia de la Corte como tal, bueno, ni siquiera es una sentencia en realidad, el resultado del acuerdo que tuvo la Corte, pues la verdad es que no afecta a los derechos de nadie en particular. O sea, no es una cuestión ni violatoria de garantías, ni fuera de materia constitucional, ni nada por el estilo. O sea, en lo estrictamente jurídico, la decisión es absolutamente correcta. A ver, entonces, doctor, ¿es impugnable esta resolución? ¿Qué es lo que sigue para aquellos que no están conformes con el actuar de la Corte? ¿Se puede recurrir de alguna manera y de qué forma sería esta? Pues eventualmente se podría presentar una queja ante el ministro. El problema aquí es quién podría tener la personalidad jurídica para hacerla. Es decir, el que podría tener la personalidad jurídica para hacer esa inconformidad ante el presidente de la Corte, pues podría ser quien planteó la consulta, que fue el presidente de la República, que no creo que lo haga porque la resolución salió favorable a él y sabemos por regla que no se pueden impugnar resoluciones favorables. Entonces, ¿Las organizaciones civiles no podrían ser? es que el problema es que no tendrían representatividad. ¿Los expresidentes? Pues es que no tendrían argumentos como para decir, bueno, es que esto es violatorio de derechos. ¿Cuál sería el argumento? A ver, analizándolo como abogado para poder presentar un recurso de ese tipo. Es que volvemos a lo mismo, no estamos en un juicio propiamente. O sea, todavía falta mucho para llegar a eso. Entonces, ¿dónde está la violación a los derechos humanos de los presuntos? No existe. A ver, doctor, ¿deberían de sentirse preocupados de alguna manera los expresidentes? Pues eso es una cuestión. A ver, eso es una cuestión personal de cada quien. A ver, si alguien hizo algo malo, debería estar preocupado, pero no por la consulta, sino por lo que hizo. Son dos cosas diferentes. Bueno, no, yo terminé preguntando por la determinación de la Corte del jueves. Pues tampoco. A ver, en lo jurídico a ellos no les afecta. No tiene responsabilidad, no es vinculatorio, lo ha dicho 1000 veces. Es intrascendente legalmente. Políticamente tiene una trascendencia mayúscula, claro, ya lo hemos analizado, pero legalmente es intrascendente. A ver, depende. Legalmente sí es altamente trascendente. ¿Por qué es altamente trascendente? Porque, repito, es la primera vez que se activa este mecanismo y es la primera vez que vemos a los ministros de la Corte resolver una situación de este tipo. Es tremendamente trascendente porque esto nos va a dar un parámetro para cualquier otra situación similar en la que deba decidirse la constitucionalidad de una consulta. O sea, jurídicamente es muy trascendente para la historia de México
¿sí? Y esto se lo digo como abogado con título revalidado que ejerzo en México, y tú lo sabes, Julio. Es decir, jurídicamente es de altísima trascendencia, porque ya incluso conocemos de antemano, incluso del voto del ministro presidente, conocemos cuál es el criterio que tiene la Corte respecto al momento en el que tiene que decidir la constitucionalidad de una consulta. Eso también nos da una guía de cómo, por ejemplo, se puede armar una consulta, de cómo, cuáles son los requisitos, porque recuerden que la primera vez que se hizo la consulta no tenía las firmas, entonces se rechazó la consulta. Después, ok, a ver, primer criterio, si yo decido mañana X o Y hacer una consulta popular, lo que voy a hacer es, ok, primero me voy a encargar de recabar las firmas correspondientes y lo voy a presentar a la Corte. Ahora, jurídicamente, trascendencia respecto a las personas que eventualmente podrían llegar a ser juzgadas, no tienen absolutamente ninguna relevancia. O sea, ni los condena ni los absuelve. Y la consulta tampoco los va a condenar ni los va a absolver. Esa es la verdad. En todo caso, va a iniciar o no un procedimiento, y que ya lo manifestó muchas veces el ministro presidente, y volvemos de nuevo, o sea, no es vinculatorio, no va a dar como resultado que la fiscalía tenga que hacer o no hacer, ni los jueces, ¿sí? Va a ser parte de un proceso nada más. A eso me refería yo, si me ¿Dónde está que se esté violando la presunción de inocencia si aún ni siquiera inicia un juicio, menos una investigación formal? Por lo menos que tengamos conocimiento, ¿no? Y mira, rescato en la exposición de motivos del ministro presidente una frase, dice: lo que la consulta busca conocer es si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen. ¿Qué opinión le merece, doctor Gabriel? Bueno, a ver, ahí tenemos que separar, porque recordemos que un diferente es que las autoridades investiguen, porque la autoridad que investiga es la Fiscalía General de la República, bueno, por la materia de que se trata, y que las autoridades sancionen, en todo caso, será el Poder Judicial de la Federación. O sea, lo que sí advierto es que en lo personal, a nivel jurídico, la pregunta tiene algunas cuestiones que no están correctamente redactadas. No quiero decir que son capciosas ni nada, es decir, no están correctamente redactadas. ¿Por qué? Recuerden que en la consulta popular la respuesta es sí o no, ¿sí? Y tanto la pregunta original como la segunda, ¿sí?, que nos hizo favor de mostrar la doctora Alma hace rato, dice, ¿está de acuerdo o no? Si yo contesto sí, ¿quiere decir que estoy de acuerdo o no? ¿Qué significa exactamente mi respuesta? A ver, si nos vamos a un juicio penal, ¿sí?, donde están las reglas de interrogatorio, sabemos perfectamente que las preguntas no pueden contener más de una cosa o inducir a una respuesta que pueda ser errónea. Doctor, ¿sí? Dame un segundito que lo termino. Es decir, al cuestionamiento del ministro, así, literal, textual, lo voy a volver a leer, dice: lo que la consulta busca conocer es si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y en su caso sancionen. Eso es lo que realmente, o sea, y como usted bien dijo, ¿y qué tal si el pueblo sabio se levanta ese día sin ganas de, ya lo había dicho, sin ganas de mandar a nadie a juicio, por ejemplo? Pues no. ¿Qué pasa? Pues ya lo citó usted también. Pero entonces no es un desacierto del ministro. O sea, la consulta lo que busca es preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo que se investigue y en su caso sancione. Pues no, creo que con todo respeto, creo que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en que la ciudadanía
haga ese tipo de ejercicio. Cada uno puede decir si es constitucional o no. Yo quiero que vean que el ánimo de cada uno de los ministros en su intervención cuando votan. Véanle las caras a cada uno de ellos cuando votan. Que los lleven a esa conclusión. Si ese fuera el caso, entonces, obviamente, el engrose y la pregunta que tendríamos que formular tendría que estar replanteada a la luz de estos objetos de la materia o materia de constitucionalidad de la consulta replanteados por las ministras y ministros, que es una de las posibilidades precisamente que nos da la ley y la Constitución, y por ello algunos de ustedes se refirieron desde ahora a la pregunta propiamente dicho. Entonces, la idea sería que si se transforma en votos las intenciones que al menos yo desprendí de las intervenciones. Doctor Gabriel Campoli, parecería una disertación de una de las películas de Cantinflas, eso, ¿no? Con todo respeto, con todo respeto. A ver, lo que sí yo noté durante toda la sesión de la Corte es que no solo el ministro presidente, sino todos los ministros le dieron demasiadas vueltas a las cosas. Es decir, era un voto muy sencillo. No era nada para darle tanto desarrollo a ciertas cosas en atención, en principio, a cuál era la función que tenía la Corte, era decidir si era constitucional o no la materia. A ver, ¿cuál es la materia de la consulta? Empecemos por ahí, nadie lo dijo. O sea, en ninguno de los votos yo escuché cuál es la materia de la consulta, que es lo que se supone que tenían que resolver. Yo, eso sí, con todo respeto a la Corte, eso no lo escuché. Pero hay más claridad quien vota de manera concurrente que el resto que tienen definidos sus votos. La que vota en términos concurrentes, ni sí ni no, es más clara que aquellos ministros que ya tenían definido su voto. Vamos a poner. Obviamente, como habíamos ofrecido, habría que reformular la pregunta para que conteste con esta visión que han presentado las ministras y ministros. Secretario Silva, se tomar votación sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí necesariamente tiene que vincular al Ejecutivo. Ministro González Alcántara Carranca. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Señor ministro Esquivel Moza. Es constitucional por las razones que referí. He visto Franco González Caldas. No es constitucional. Señor ministro Aguilar Morales. No es constitucional, es inconstitucional. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía era solo en el sentido de que hubiera mayoría en el Pleno por ella. Como advierto que no la hay, estoy con el proyecto. Señora ministra Piña Hernández. Estoy con el proyecto, haré un voto concurrente, me voy a apartar de algunas consideraciones y la pregunta es, la materia de la pregunta es inconstitucional. Señora ministra Ríos Farjat. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto es inconstitucional. Señor ministro Pérez Dayán. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Señor ministro presidente Saldívar Lelo de la Red. Es constitucional. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en el sentido de que la materia de la consulta es constitucional. Consecuentemente, al haberse alcanzado una mayoría porque la materia es constitucional, tal como lo habíamos explicado desde un inicio, vamos a hacer un...
Sí, dígame. Dice uno de los ministros, no vincula a las autoridades, pero sí al Ejecutivo. Pues es el que está proponiendo, es lógico. Pero se fijaron cómo contestó. A ver, sí lo vincula entonces al Ejecutivo, porque si ¿Se fijaron cómo contestó la ministra, la de los lentes, que no sé cómo se llama? Todavía confundida con lo que está haciendo. Sí, están votando por la constitucionalidad de la consulta en sí, y sigue todavía con su asunto de la pregunta, que no tiene absolutamente nada que ver en esta primera etapa. Que vea, está ¿Me permites, Julio, un segundo? Miren, les voy a hacer una aclaración para aquellos que tampoco son abogados, y bueno, para muchos abogados que evidentemente también están confundidos, porque he escuchado discusiones muy acaloradas sobre este tema. La materia de la consulta se llama política criminal, que eso es lo que nadie dijo prácticamente. Es decir, esto es una consulta respecto a política criminal. ¿Es constitucional preguntar sobre política criminal? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque la política criminal es el sentir de la población respecto a un determinado hecho que pudiera ser considerado como delito o investigado como tal. Que eso es lo que no aclararon. Por ejemplo, recuerden que hasta no hace mucho, bueno, en algunos estados creo que todavía existe, era delito las injurias y calumnias. ¿Por qué se quitaron de los códigos penales? Porque la sociedad sentía que eso ya no debía ser delito. Se pudo hacer una consulta, no se hizo, obviamente, bueno, no existía la ley, pero se pudo haber hecho una consulta sobre, a ver, miren, fíjense, sin ir más lejos, ¿sí? Han habido durante este último tiempo muchísimas manifestaciones con respecto al tema de si penalizar o despenalizar el aborto, ¿sí? Que también es un tema políticamente muy conflictivo. A ver, ¿se podría hacer una consulta popular para ver qué es lo que la gente piensa sobre despenalizar el aborto? Sí, sí se puede. También es una consulta de política criminal. Es exactamente lo mismo. Esa es la materia. La materia sí es constitucional como tal. Les cedo la palabra, doctora, nada más decirle que el ministro presidente dijo que no era política criminal en su exposición de motivos. Dijo que no era política criminal. Adelante, doctora. No, ¿verdad? Sí, en conclusión, de verdad nos llevaría mucho tiempo en este tema y agradecerle al doctor Gabriel Campoli todo su conocimiento que nos hizo favor de esclarecer. Coincido totalmente y coincidimos todos. Sí es un momento histórico para México que se lleve a cabo la aplicación de una nueva ley, porque es nueva, nacional de consulta popular, que se active el mecanismo. En eso creo que no estamos en conflicto los abogados. Lo que estamos en conflicto es que confundan desde el título Ley Nacional de Consulta Popular con la consulta popular, que es evidentemente política y populista. Y ahí es donde se confunde desde los ministros, como hemos visto. Ni entendieron la pregunta, ni entendieron el sentido, y el pueblo lo que quiere es resultados, no quiere tecnicismos. El problema aquí sigue estando latente. Conocer la constitucionalidad, claro, porque está pegada a la Ley Nacional de Consulta. Ok, sí, está bien la pregunta, está bien dirigida, pero eso no quiere decir una responsabilidad. Y el pueblo está dando por hecho que sí hay responsabilidad. Yo les dejo la pregunta. ¿Va a pasar la consulta en agosto? ¿Se va a votar? Ok, ¿se activa el mecanismo? ¿Tendrá las evidencias? ¿Habrá responsabilidad? Y si no hay, ¿cómo va a quedar ese pueblo? ¿Alzado, levantado, violentado? Sí, gracias. Como bien dijo en su intervención el doctor Gabriel Campoli, para eso ya se habrán perdido 10 meses, ¿no? En los que se hubiese invertido verdaderamente a iniciar una investigación seria, como nos las merecemos todos los mexicanos en este tema. Sigo sosteniendo que el presidente ha venido haciendo un uso faccioso de las instituciones. Para mí, la Suprema Corte de Justicia era el último reducto que nos quedaba a los ciudadanos. El día jueves, lastimosamente, vi que la Corte también se somete a los designios del presidente. Se le fue la señal, licenciado.
presidente. Esa es mi opinión para todos nosotros. Agradezco mucho la presencia de nuestro invitado especial el día de hoy, al doctor Gabriel Andrés Campoli, esperando verlo en otra emisión más del Cuarto Pulso. Me parece que todavía hay mucha materia para seguir analizando este tema. Si ustedes me lo permiten, incluimos una media hora más el próximo sábado. Por el momento el tiempo se nos ha terminado. Tenemos que ser muy respetuosos del formato que hemos venido adoptando, que es el de 1 hora. Y bueno, no me queda más que darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Una última intervención para despedirnos, doctor Gabriel Andrés Campoli. Muchas gracias, Julio. Última intervención. Celebro que realmente se haya llevado adelante todo el procedimiento y celebro que se vaya a realizar la consulta popular, porque convengamos una cosa, es la primera consulta popular que se va a hacer y ahí nos vamos a enterar en principio cómo se hace una consulta popular. O sea, en agosto vamos a aprender todos cómo es una consulta popular. A ver, yo no recuerdo, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están escuchando, ni nada, haya ido alguna vez a votar alguna consulta popular, por la simple y sencilla razón de que la ley no existía. Ni pienso hacerlo en el futuro, doctor ya para despedirnos. No, pues se tiene que haber participación ciudadana. Ya se activó el mecanismo, pero insistimos, hay que trabajarle en que en verdad la ciudadanía entienda el alcance de esta Ley Nacional de Consulta Popular. Gracias y nos vemos con el mismo tema el próximo fin de semana. Maestro Gilberto Martínez Apodaca. Pues muchas gracias, doctor Campoli, por estar con nosotros aquí. Muy interesante su punto de vista. Por supuesto que yo comparto todo lo que usted comentó. Y efectivamente, vamos a aprender de esta nueva ley, que no recuerdo la fecha que tiene de vigencia, pero que ahí estaba nada más. Entonces vamos a activarla y vamos a aprender. Hay que ser positivos. Saludos a todos, especialmente a mis compatriotas de Cacalotán. Nos vemos, su amigo y servidor, licenciado Julio Alvarado. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias.